a todos. Le doy la más cordial bienvenida a nuestra conferencia de prensa. El día de hoy nos acompañan Norma Alicia Rosas, directora general de AMIS, Juan Patricio Riverol y Edgar Caram, vicepresidentes de AMIS. Tendremos nuestra presentación de las cifras COVID, tanto de salud como de vida, y después nuestra sesión de preguntas, como siempre. Tiene la palabra Edgar Caram. Gracias por acompañarnos. Si me pueden poner la presentación. El día de hoy, en gastos médicos, a cifras al 1 de febrero, tenemos 24,770 casos que han sido atendidos por la enfermedad del COVID, con un pago promedio, de 413,000 pesos, pero podrán ver algo en la gráfica, que ojalá que así sea un buen augurio. Estamos reportando 10,235 millones de pesos de pagos por gastos médicos, y en la última semana, aunque haya sido corta, tenemos un número bastante menor a las semanas anteriores de lo reportado por gastos médicos. Insisto, es de información estadística y ojalá esto empiece a ser un tema de cambio de tendencia. El siniestro más caro ha sido el de 29 millones de pesos que hemos ya comentado, y sin embargo lo que es relevante es que de aquellas personas que han tenido una atención médica, lamentablemente al 1 de febrero hemos tenido 1,352 personas que han fallecido. La que sigue, por favor. Este es el mapa de la República. Estadísticamente se comporta igual que todas las semanas. 6 de cada 10 casos se registran en los estados más poblados, la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco, y así sucesivamente. Yo también lo he dicho durante las semanas que, como podrán ver, el noreste del país es el que tiene mayores afectaciones de contagios, más sin embargo el sur-sureste del país es el que tiene menos personas contagiadas, afortunadamente. Todavía en la zona centro del país tenemos una alta concentración de contagios. Adelante, por favor. En términos de las tasas de letalidad y de contagio, según las cifras reportadas por el gobierno, hay más de 1,886,000 casos COVID-19, de las cuales sabemos que el 1,31 tiene un seguro. La tasa de letalidad en la población asegurada está en el 5%, sin embargo en la población en general está en el 8,5%. Y en el caso de la tasa de contagio, que han sido cifras que han subido semana tras semana, en el caso de la población asegurada, 259 personas por cada 100,000 han tenido contagio, y en el caso de las personas que no han tenido o que no tienen un seguro, está alrededor de 1,500 personas sobre cada 100,000 personas. No pierdan esto de vista, que ya también lo hemos comentado, que 560,000 familias al año sufren un quebranto económico por las enfermedades en general, y esta en particular, que está siendo bastante cuantiosa en un periodo muy corto. Adelante, por favor. El 70% de los casos ocurren en personas entre 30 y 59 años de edad. También es una gráfica que hemos mostrado semana tras semana, y que el comportamiento, vuelvo a insistir, estadísticamente ya es homogéneo, ya no hay manera de que veamos que esto cambie. Sin embargo, sí, como podrán ver, y que empieza a haber o que hay un contagio importante en personas menores y que han tenido que utilizar los servicios de gastos médicos. Adelante, por favor. En el caso de los montos de indemnización, la mayoría se concentra en edades de 50 a 59 años de edad. Sin embargo, como podrán también ver, la tasa de contagio es bastante más elevada en personas de 60 a 70 años y más. Y ahí están las cifras en términos de personas por cada 100,000 habitantes, en donde podrán ver entre 60 y 69, pues se contagian 749 personas por cada 100. Adelante, por favor. Ya lo hemos dicho semana tras semana, de los 20 y tantos mil casos que acabo de mencionar, 24,000 para ser más precisos, casi 17,000 somos los que hemos tenido el COVID, hombres, en donde la mayoría también de la indemnización de los 10,000 millones, 8,100 millones
ha sido un monto indemnizado al género masculino, teniendo también un costo medio más elevado que afortunadamente el de las mujeres, que ha sido bastante menor porque han tenido también un menor número de contagios. Adelante, por favor. Este es el costo medio que se mantiene, el 58% de los casos, casi el 60%, el costo medio está alrededor de los 413,000 pesos, y ahí en cada uno de ellos está especificado el costo medio en aquellas atenciones ya sea ambulatorias. La ambulatoria ha subido, es importante, hace varias semanas estábamos en 13,000 pesos, ya estamos en 16,000 pesos, y en aquellas que son intubados sin ingreso a las unidades, empezábamos con 4,100,000 y ya estamos en 3,600,000. Entonces, los costos medios se han mantenido, como podrán ir observando, semana tras semana. Adelante, por favor. En caso de las lamentables pérdidas que hemos tenido, que habían sido atendidas por gastos médicos, la mayor concentración está en personas que tenían entre los 50 y 59 años de edad, y así sucesivamente. Adelante, por favor. Ahora le paso la palabra a Juan Patricio para que nos hable de los seguros de vida. Muchísimas gracias. Perdón. Edgar, muchas gracias. Buenos días a todos. Como siempre, con un gusto de estar en esta comunicación semanal que hemos estado teniendo desde meses atrás. Pues aquí tenemos las cifras, las gráficas que tienen que ver con el seguro de vida, tanto el seguro de vida individual como el seguro de vida de grupo, y vemos cómo la tendencia sigue subiendo. Aquí no se ve esa pequeña disminución de la tendencia creciente que se vio la semana pasada en gastos médicos. Aquí tenemos todavía una tendencia ascendente, pero pues como bien decía Edgar, son temas estadísticos que habrá que ver varias semanas todavía para poder confirmar una tendencia en un sentido o en el otro. Tenemos, un monto acumulado de ya cercano a los 11,000 millones de pesos, representado por casi 48,000 lamentables casos de fallecimiento. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución a lo largo de la República. Es muy parecida a la que se da en gastos médicos, en donde tenemos una gran concentración en la zona central de la República, con la Ciudad de México y el Estado de México pues encabezando estos casos, ¿no? Tenemos casi prácticamente 4 de cada 10 están en la Ciudad de México, Estado de México, Estado de México y Veracruz, y pues agregando los Zacatecas, toda la parte del Bajío, pues y Puebla y Tlaxcala, Hidalgo, pues tenemos prácticamente el 70% de los casos están en toda esta zona central, que es en donde hay una mayor concentración poblacional. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución por edades, en donde vemos que el 62% de los casos están en personas de edades entre los 50 y los 69 años. Si agregásemos hasta los 70 años, pues nos estamos viendo prácticamente cercano al 80% de los casos están en personas mayores a 50 años. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución por género. Se da exactamente el mismo fenómeno que en gastos médicos, en donde el 71% de los casos son hombres y el 29% mujeres, tanto en el número de casos como en los montos indemnizados. La siguiente. Y yo aquí quisiera invitar a nuestra nueva directora general, Norma Alicia Rosas, que hiciera la presentación de los casos catastróficos de la industria del seguro y nos hiciera también pues algún comentario al respecto de la tendencia de la actual catástrofe que estamos viviendo con el COVID. Muchas gracias a todos y bueno, estamos a sus órdenes para las preguntas. Buenos días. Sí, muchísimas gracias. Tendríamos que ver la siguiente lámina y bueno, y gracias por acompañarnos esta mañana.
Aquí lo que estamos analizando es que el COVID-19 ya se ha situado entre las catástrofes más importantes de la industria y podemos ver que ya ganó un nuevo lugar, estamos en el nivel número 5, pero también es importante señalar que a pesar de que estamos comparándolo con estas catástrofes normalmente afectaban a los ramos de daños y ahora estamos enfrentándonos a un nuevo riesgo, a la pandemia como tal, y esta ya está ocupando el lugar número 5. Desafortunadamente, y a diferencia de los otros riesgos que podemos apreciar aquí, los otros son eventos que se ocasionaban, era prácticamente en un solo momento. Vamos a pensar un huracán, era lo que nos estaba generando, y vaya, pues se podía cuantificar y ahí terminaba el daño que ocasiona. En este caso, la pandemia, pues ha tenido una evolución muy diferente. Al principio no sabíamos cuánto duraría y estamos todavía en un momento en el que no sabemos cuánto va a durar. Entonces, lo más probable es que siga desarrollándose y que tal vez se posicione pues en una de las catástrofes más importantes que tenemos o que enfrentar en el sector asegurador. Afortunadamente, como se ha venido diciendo en otras conferencias de prensa, pues el sector asegurador es un sector asegurador bastante sólido. Los niveles de solvencia y de capitalización pues nos han permitido enfrentar de manera pues oportuna todas las obligaciones que tienen las empresas y se han pagado de manera muy adecuada, como lo señalaban tanto Edgar como Juan Patricio, pues se han venido pagando todos los siniestros, tanto en la parte de gastos médicos como en la parte de vida, que es en donde ha impactado de manera más fuerte la pandemia. Entonces, tenemos la tranquilidad, dado esta solidez del sistema, pues que las compañías van a seguir haciendo frente pues a estas responsabilidades y apoyando también pues a las personas que desafortunadamente se ven afectados por el COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma, Edgar, Juan Patricio. Tenemos una primera pregunta de Octavio García de W Radio. Adelante, Octavio. Gracias, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Okay. Gracias. A la señorita Normalicia Rosas, quisiera ver si puede repetir lo que dijo al principio de cómo se está ubicando ya el COVID entre las catástrofes. Y por otro lado, a quien me quiera contestar, quiero preguntarle si tienen ustedes conocimiento de una aplicación que está manejando la IATA, esta Asociación Internacional de Vuelos, que tiene una aplicación que se llama IATA Travel Pass, que es una aplicación móvil para ayudar a los pasajeros a administrar sus viajes de manera fácil y segura, de acuerdo con los requisitos gubernamentales para COVID-19. Esto es que ya no van a tener que hacer pruebas de COVID en las terminales aéreas, sino que con esta aplicación se va a detectar que ya se hicieron una prueba confiable, y eso aunado al proceso de vacunación, pues qué tanto va a beneficiar, si tiene alguna estimación o cómo consideran que vaya a beneficiar a que baje un poco la pandemia. Gracias por su respuesta. Sí, bueno, muchas gracias. Con respecto a tu primera pregunta, muchísimas gracias. Mira, de acuerdo con los registros que tiene la AMIS, COVID-19 ocupa el lugar número 5 en la lista de los eventos más costosos para las aseguradoras en nuestro país. Se han pagado cerca de 1,055 millones de pesos. Aquí lo que yo señalaba es que esto es hasta la fecha. Desafortunadamente, no sabemos cómo pueda seguir evolucionando y es probable que pues veamos en los próximos meses que tal vez vaya escalando los lugares. Muchas gracias. Sí, allí nomás quisiera aclarar el que son mil y pico millones de dólares. Ay, de dólares, discúlpenme. Sí, digo, se convierte en dólares para efectos de hacerlo comparable. Sí. Aun cuando, bueno, las erogaciones son en pesos, pero... Y en cuanto a esta aplicación de la IATA, digo yo, por lo menos en lo personal, yo no sabía de su existencia,
suena que puede ser algo muy útil, pero definitivamente como cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, que se incrementaron en una forma muy importante las revisiones en los aeropuertos. Eso ha hecho pues hizo más complicado el viajar. Toma más tiempo, ¿no? El tener que llegar con mayor anticipación al aeropuerto, etcétera, etcétera. Y esto, pues por lo que se ve, los siguientes años por lo menos, si no es que un par de años, pues los que tengan o quieran viajar van a tener que cumplir con una serie de requisitos que sí hará los viajes más complicados, más caros, por el costo de las pruebas y demás. Pero sí, digo, yo no la conozco, digo, la buscaremos, pero pues nosotros como sector asegurador realmente no tenemos mayor, digamos, involucración en eso, pero pues parece muy buena. Gracias. Antonio Hernández del Universal. Adelante, Toño, ¿nos escuchas? Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, gracias. Algunas preguntas. La primera, con los datos que nos mostraban al inicio en seguro de gastos médicos, ligero descenso, quiero pensar que la saturación en consecuencia también ya ha disminuido. No sé si desde las aseguradoras lo están viendo así, con el contacto que tienen con los hospitales privados, que ya se relajó un poquito la atención en ese sentido. La segunda pregunta es, ¿cuáles serán los retos para las aseguradoras en 2021? Pensando sobre todo esto que ya decía la directora de quién sabe cuánto alcanzará en costo la pandemia, la inflación médica, la situación económica. ¿Cómo están más o menos visualizando este año? ¿Por dónde se enfocará la estrategia del sector? Y básicamente esas preguntas. Gracias. Bien, si no les importa, yo voy contestando. Adelante. Sobre la gráfica, como son datos estadísticos, Toño, pues efectivamente necesitamos esperar bastantes semanas más para ver si ya empieza a ser una tendencia. No tenemos un reporte que haya una desaturación de hospitales. Es más, yo te podría decir que hemos estado muy cerca todavía y seguiremos de la Asociación de Hospitales Privados para que haya mucho mayor disponibilidad. Aún no se sabe ni se tiene evidencia de que haya una desaturación de hospitales. Así es que es la información de la última semana, posiblemente porque habría sido una semana en donde ya nos empezamos a guardar más después de diciembre, pero no hay información. No sé si alguien quiera comentar sobre los retos. Yo tengo más o menos decirte que los retos de la industria, y ahora le paso la palabra a mis compañeros, los retos de la industria, como siempre, es incrementar el número de asegurados. Nosotros tenemos una obsesión absoluta porque más mexicanos tengamos un seguro, tener sí o sí que los seguros sean parte de la canasta básica de nuestra sociedad, y para ello, pues el reto que siempre vamos a enfrentar las compañías es de desarrollar productos accesibles a través de distintos canales de distribución y que más mexicanos cuenten con seguros de médicos, con seguros de vida y que cuiden su patrimonio. No pierdas de vista, aun cuando esta es una conferencia de COVID-19, que todavía hay mucho que hacer en el sector asegurador. En este país, 7 de cada 10 coches no tienen un seguro. Entonces, ¿cuáles son nuestros retos? Nuestros retos es que seamos más las personas que tengamos un seguro y, por supuesto, que en el caso de vida y de gastos médicos, tomar las precauciones para seguir atendiendo de manera muy adecuada a nuestros asegurados. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo lo único que quisiera añadir es que a lo mejor estamos viendo, estamos reflejando las cifras que nos enviaron las compañías de seguros. Lo que nos han comentado es que sigue la saturación, como bien mencionaban. Hay una ligera disminución en las listas de espera, pero sí nos han dicho que la alta ocupación hospitalaria se mantiene. Eso es lo que nos han platicado. También hay que tomar en consideración que, dado que hubo un día que no fue laborable,
es muy probable que haya cierto rezago en las cifras que nos van compartiendo. Las personas tardan, normalmente cuando esto ocurra, tardan un poquito más en presentar las reclamaciones. Eso es importante. Entonces, muy probablemente la siguiente semana, pues vamos a ver, no un repunte necesariamente, pero sí ya la cifra un poquito más consolidada. Les digo, por la influencia de este, pues como puente que tuvimos la semana, este lunes. Y bueno, hay también otra de las consideraciones. Yo creo que, como bien lo han señalado tanto Juan Patricio como Edgar, la pandemia ha puesto en evidencia pues la necesidad de contar con esta protección y contar con un seguro, tanto en la parte de gastos médicos como en la parte de vida. Entonces, esto sí ha hecho que una buena parte de la población esté más consciente de la necesidad y como bien decían, pues nosotros siempre estamos enfocados o debemos estar enfocados en que más familias cuenten con la protección de un seguro. Y es en lo que prácticamente pues estaremos abocados. Son de los retos que enfrentaremos este año, el tratar de hacer también pues seguros más accesibles para la población en general. Gracias, Norma. Luz Helena Marcos, de Expansión. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo quisiera preguntar primero, ¿cuántas personas aseguradas se atendieron en su casa por casos COVID ante la saturación de los hospitales? Y la segunda pregunta es para Norma. Quisiera saber cuáles son como estos 3 retos que tiene usted o planes que tiene usted para en los siguientes años al frente de la misma. Muchas gracias. La atención de personas que hayan sido atendidas en su casa y no en un hospital, no pierdas algo de vista. Cuando tenemos el registro de un gasto médico, es porque el usuario del seguro llama a la compañía para tener esa atención médica, ya sea en una clínica, o en un hospital. No tenemos una separación de cuántos han sido atendidos de una manera o de otra, pero estamos absolutamente seguros que estas cifras normalmente se reportan es porque la persona ha necesitado algún servicio ambulatorio, que como tú sabes, no necesariamente se hospitalizó y que por ahí mencioné el costo medio que es de 17,000 pesos, o aquellos que sí tuvieron que ser hospitalizados, y eso es lo que las cifras. No podríamos decir cuántos de estos ya después se fueron a sus casas. Norma. Sí, muchas gracias. Y con respecto a los temas en los que estaré enfocando mi gestión, son los temas en los que ha venido trabajando la asociación durante los últimos tiempos o durante los últimos años, podría yo decirte, y básicamente podría señalar los siguientes. El primero se refiere a los seguros inclusivos, que tiene mucho que ver con esto que ya mencionaban tanto Juan Patricio como Edgar, de tratar de hacer que los seguros pues lleguen a una proporción mucho más importante de la población. Eso es lo que nosotros estaríamos buscando. Otro de los pilares es salud y fundamentalmente seguir impulsando todo lo que son las coberturas de salud, el poder seguir apoyando mediante tipo de mecanismos tal vez público-privados, pero tratar de buscar algunas sinergias para que las personas puedan seguir contando con esta protección y con un derecho que finalmente pues es un derecho primordial para las familias. También seguiría trabajando en la parte de resiliencia ante desastres naturales. Aquí yo les decía, tenemos la fortuna o la suerte de estar en un país en donde tenemos mucha experiencia en todos los siniestros catastróficos. Por un lado tenemos huracanes, tenemos terremotos, tenemos volcanes. Vaya, hay mucha experiencia y esto también nos ha permitido trabajar y seguir fortaleciendo todos los seguros que nos pueden apoyar en caso de desastres naturales. Entonces, ese es otro de los rubros en los que trabajaremos. La parte de seguridad vial, que está muy relacionada
también con los seguros que deben de tener, pues todos aquellos que tienen un vehículo automotor. Eso es bien importante. Yo en muchas ocasiones les he comentado que uno puede ver el automóvil pues como un mecanismo de transporte, pero también debemos de cuidarnos mucho cuando hacemos uso de ellos, porque finalmente pues es un mecanismo que puede ocasionar algunos daños. Y frente a esto, pues lo importante es que todas las personas tengan la protección para hacer frente a las responsabilidades que enfrentan al manejar un vehículo automotor. Y el quinto, podría decir que otro de nuestros grandes pilares es la protección económica para el retiro. También estamos trabajando lo que hemos estado viendo en un país como México, que poco a poco pues va teniendo un buen porcentaje de adultos mayores que no necesariamente cuentan con este tipo de protecciones o no necesariamente cuentan con alguna jubilación, pues lo más importante es poder colaborar como sector para un retiro digno. Esos son los 5 pilares en los que pues estaríamos enfocando y continuar con los trabajos de la AMIS. Gracias, Norma. Charlín Domínguez de Reforma. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Adelante, Charlín. Sí, me escuchan. Ok, gracias. Buenos días a todos. Norma, me gustaría preguntarte lo siguiente. A finales del año pasado se habló de que quizá en el futuro, que bueno, ya estamos en 2021, la Secretaría de Hacienda dejó ver que vendrían para el sector algunos cambios regulatorios, incluso se habló por ahí de algunas reformas para el sector. Entonces, no sé si podrías compartirnos si ha habido algunas pláticas, avances respecto a esto, sobre lo que viene para el sector en los próximos meses. También en la parte de proyectos, si nos pudieras dar algún avance de este producto de esquema de ahorro para el retiro para informales que se estaba preparando entre las aseguradoras y las AFORES. Y la tercera, no sé si alguien me lo pueda contestar también, si nos pueden anticipar cómo cerró el sector asegurador en 2020. ¿Cómo le fue con esta parte del COVID al sector? Por favor, muchas gracias. Mira, adelante, Norma. Sí, bueno, muchísimas gracias, son muchas preguntas. Yo sí quisiera comentarles, es mi segundo día, mi tercer día aquí en la AMIS, y estoy muy honrada de poder presidirla. De los proyectos que hay con Secretaría de Hacienda, yo lo que te podría comentar es que ha habido muchos acercamientos y se ha trabajado de manera muy cercana, tanto con la Secretaría de Hacienda como con la propia Comisión de Seguros y Fianzas. Todavía no tenemos mucha claridad de cuándo pudieran ir saliendo todas estas nuevas regulaciones, etcétera, pero bueno, lo que sí te puedo decir es que estamos alineando esfuerzos para poder hacerlo, y en cuanto tengamos mucha más claridad de algunas nuevas normativas, etcétera, podemos irlo platicando. Algo que yo solamente te podría adelantar es que, por ejemplo, con la Comisión de Seguros y Fianzas, pues se ha estado trabajando en algunos mecanismos para fortalecer el comercio electrónico. Ese es un reto bien importante y que la pandemia dejó muy en claro que podemos seguir trabajando. Yo creo que es de lo más relevante, pues para poder atender de mejor manera a los asegurados. Esa es la primera pregunta. La segunda tenía que ver con el producto que señalabas de Afores. Este producto entiendo yo que todavía no hay nada claro, no lo tenemos dentro de la visión por el momento, pero si llegara en un momento determinado a surgir o a impulsarse, pues tendríamos que evaluarlo dentro del comité ejecutivo de la asociación y ya te podríamos también dar más detalles. Y finalmente, la última pregunta, que tendría que ver más que nada con... creo que olvidé. Sí, mi última pregunta era sobre si nos podían anticipar
más o menos cómo cerró el sector en 2020 por la pandemia del COVID. Sí. Esta última pregunta, fíjate que apenas están las compañías reuniendo la información, todavía no la han entregado, entonces no tenemos todavía una idea de cómo pudieron haber cerrado. Ellas tienen prácticamente todo lo que es el mes de enero para ir cerrando cifras, y en cuanto las tengamos, con mucho gusto las podremos compartir. Entiendo. Entonces, ¿me podrías compartir un poquito de más detalles sobre esto que están trabajando con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas? Exactamente, ¿qué es lo que se está viendo con esta parte del mecanismo electrónico? ¿Cuál es el proyecto? Mira, se está trabajando. Te voy a decir, ya hay una regulación hoy para poder trabajar a través de comercio electrónico y para poder distribuir con ciertos niveles de seguridad. Aquí lo más importante es que se trate de garantizar la seguridad del propio asegurado o de la persona que quiere adquirir un seguro. Normalmente las regulaciones lo que establecen son distintos mecanismos para poder garantizar esto. Si alguien quiere comprar un seguro y entras, por ejemplo, a alguna app o entras a la página web de las aseguradoras, necesitas algunos mecanismos de autenticación, pues para que sepan que efectivamente eres tú quien quiere comprar un seguro de vida, o que eres tú el que está teniendo un vehículo y que lo vas a adquirir. Entonces, estamos hablando de este tipo de comercio donde ya se puede ofrecer de manera mucho más ágil el que pues las personas puedan adquirir seguros. Lo que se está pretendiendo es tratar de trabajar con la comisión sobre algunos mecanismos que puedan facilitar este comercio. En algunos casos hemos visto, por ejemplo, cuando tú entras, y voy a poner un caso que todo el mundo conoce, cuando entras a un banco y pretendes hacer alguna transacción, muchas veces tienes que autentificarte 1, 2 o 3 veces. Te dan distintas llaves, te dan distintos mecanismos con huella digital, etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando o queremos plantearle a la comisión, pues son mecanismos, en algunos casos, simplificados en función del tipo de seguro. Si ya nos estamos refiriendo a otro tipo de transacciones, por ejemplo, que yo pudiera disponer de alguno de los seguros, o cuando me paguen la indemnización, ya traspasarla a una cuenta de cheques, etcétera, pues ese implicaría también otro tipo de seguridad. Es básicamente en lo que estamos trabajando con ellos. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Roxana Hernández, de Yo Agente. ¿Nos escuchas, Roxana? Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Bien, bueno, pues son 2 preguntas. La primera es si ustedes tienen conocimiento de algún nuevo acuerdo por el que se establezcan plazos para la continuidad de los trámites y resolución de los procedimientos de refrendo y autorización para los agentes de seguros. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver respecto a lo que acaba de comentar la actuario Norma, que es con respecto a estos procedimientos y mecanismos simplificados que está habiendo con la comisión con respecto a la forma en la que podrán los usuarios adquirir seguros. ¿Esto tendrá alguna repercusión para los agentes de seguros? Mira, muchísimas gracias, muy buenas preguntas. La primera, con respecto, me imagino que estás platicando o preguntando sobre el proceso para obtener las cédulas de agentes. ¿Lo entendí bien? Esa es la primera parte, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. Bueno, sobre todo en el caso, tenemos nosotros un mecanismo que se implantó, la comisión desde que comenzó la pandemia, implantó un mecanismo para pues facilitar todo lo que es la obtención de cédulas. Realmente tienen ellos algunos plazos comprometidos
Y lo que pudimos ver es que ha habido tal vez un número importante de agentes que están solicitando esta nueva cédula y hubo por ahí no lo puedo yo decir algún rezago, pero dado el periodo vacacional que tuvo la comisión, es lógico que se haya acumulado un poquito. Lo que hemos estado haciendo es teniendo algunas reuniones ya entre AMIS y la propia comisión para facilitar, para tratar de agilizar el mecanismo. Y como bien saben, las compañías lo que hacen es enviarnos el listado a la AMIS. Cada agente tiene que entrar a la página de la comisión, a la propia aplicación, sube los documentos que ahí se le piden. A nosotros como AMIS nos envían semanalmente un listado para que podamos dar seguimiento, se lo enviamos a la comisión y con base en ese listado la comisión tiene un plazo de aproximadamente son 15 días para poder dar una respuesta. Lo que también nosotros estamos haciendo es solicitamos a la comisión que cuando le responda a la gente, también le responda a la compañía para ver si fue porque alguno de los documentos no era legible o por alguna cuestión, pues poder desde las compañías que se le pueda apoyar a los agentes. Pensamos que todos estos mecanismos, todavía estamos en pláticas con la comisión para poder ir acelerando todo esto, para poderlo flexibilizar, y la comisión ha estado en la mejor disposición de apoyarnos. Entonces, ese es el plazo que se tiene. Realmente no ha habido un cambio relevante, pero sí estamos en una estrecha coordinación y pensamos que estos mecanismos van a ayudar pues a que se vayan destrabando algunos casos que tal vez se quedaron pues atorados por alguna falta de algún documento. Y esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta que me hacías, y perdón, ahí sí me perdí, no sé si lo entendí correctamente. Todo lo que son los mecanismos electrónicos, los mecanismos, el e-commerce, etcétera, pues no compiten de manera directa con la figura del agente. Aquí los agentes siempre han sido, pues yo creo que un elemento muy, muy valioso. Sobre todo hay cierto tipo de seguros en donde la asesoría del agente es fundamental. Y no solamente para la adquisición del producto, sino también pues para orientar a las personas. Por ejemplo, te puedo poner el caso de un seguro de gastos médicos. Generalmente cuando uno va a hacer uso del seguro de gastos médicos, lo primero que uno está esperando es voltear con alguien que te auxilie, que te ayude, que te diga cómo se van a hacer los trámites, y ese sin duda es el agente de seguros. Hay otro tipo de seguros que son bien facilitos, bien empaquetaditos, en donde a lo mejor no se requiere tanto esta intermediación, pero yo no creo que compitan y vaya, el comercio electrónico pues es algo que ha estado con nosotros desde hace muchísimos años y yo no veo que sea algo que vaya a afectar de manera directa. A los agentes simplemente es facilitar ese mecanismo que ya está. Y te digo, el papel del agente para un seguro de vida, yo no compraría un seguro de vida sin tener una adecuada asesoría. Entonces, no le veo mayor problema y creo que Edgar quisiera también comentar al respecto. Quiero comentar algo porque eso siempre nos lo preguntan. Si te fijas, somos muy pocos los mexicanos que tenemos seguros y la manera de llegar a más personas no solamente es a través de la figura del agente de seguros o de las redes sucursales o de los telemarketing. También los medios electrónicos son un medio para llegar a más personas. Y nosotros en la AMIS estamos pues muy conscientes de ello. Cada quien tiene un rol y un papel fundamental como canal de distribución y de servicio para llegar a más mexicanos. Y también para que sea mucho más simple. Tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Todos los mexicanos estamos más que digitalizados con un móvil en la mano y sí o sí tenemos que ir avanzando en esa línea sin que una cosa sustituya a la otra. Se trata de complementar y de llegar a más personas. De eso es de lo que se trata. Sí, yo quisiera complementar allí,
poco desde la perspectiva, lo que hemos visto desde el IMESFAC, que como ustedes saben, el IMESFAC es el Instituto Educativo de Seguros y Fianzas, y bueno, buena parte digamos, de nuestro mercado al que atendemos son agentes. Y lo que hemos visto es que para los agentes esta época de la pandemia, este distanciamiento social, pues les cambió radicalmente, digamos, su forma muy tradicional de contacto con sus clientes. Entonces los agentes mismos han tenido que evolucionar a montarse a todas estas tecnologías, estas formas de contacto y comunicación con sus clientes. Y el comercio electrónico pues está montado en lo mismo. Entonces yo creo que es parte de la fórmula que ahora los agentes requieren para poder, digamos, tener el servicio, el contacto y responderle a sus clientes, ¿no? Entonces sí, yo coincido con Edgar y con Normalicia en el sentido de que no, esto no es una competencia, esto no va a ser una competencia para los agentes, al contrario, es algo que les va a ampliar su posibilidad de llegar a un mercado más amplio, ¿no? Muchísimas gracias. Seguramente todos estos valiosos comentarios les van a ayudar mucho a los agentes. Mil gracias. No, con mucho gusto. Gracias, Norma, Juan, Edgar. Voy a leer una última pregunta de Clara Cepeda del Financiero. ¿Podrían comentar cuántas aseguradoras tienen el servicio de médico en casa? Ayer leía que eran 7 de cada 10. ¿Esto es correcto? Gracias. Yo no tengo la cifra de que no sé cuál sea la fuente, pero lo que sí tengo muy claro es que todas las compañías hemos estado tratando de estar cerca de nuestros asegurados a través de distintos medios, y este es un medio muy eficiente. La asistencia médica asistida telefónicamente o vía un medio electrónico. Lo que no sé es cuántas de las compañías de seguros lo ofrezcan. Yo tengo entendido que todas, de una manera o de otra, hemos hecho desarrollos importantes para tratar de estar cerca de nuestros asegurados. Si este es el medio, no sé la verdad cuántas sean, pero sí estoy seguro que todos estamos ocupados en estar cerca de ellos. No sé, Juan o Norma, si ustedes tengan alguna cifra. Yo no, pero digo, porque aparte, bueno, habría que concentrarnos en las compañías, principalmente las que comercializan seguro de gastos médicos, ¿no? Totalmente, así es. Sí, yo tampoco no tengo una cifra. Lo que sí sabemos es justamente lo que ustedes están señalando. Las compañías han estado pues de manera muy, muy activa tratando de estar cerca de los pacientes. Incluso no solamente han generado ya también algunos otros mecanismos para tener, si no necesariamente médico en casa, sí a través de videollamadas, etcétera. Y aquí también las aseguradoras han trabajado de manera muy cercana con empresas de asistencia que tienen este tipo de servicios. Entonces, algunas que no lo tenían fueron incorporando estos servicios de asistencia para tener videollamada, segunda opinión médica, etcétera. Cifras no tenemos exactamente el dato. Pero yo creo que sí será un dato que yo creo que es interesante que lo investiguemos, que preguntemos y en una próxima conferencia darles el panorama, digamos, el mapa de las aseguradoras y qué tipos de servicios están ofreciendo. Sí, con mucho gusto. Pues muchas gracias a todos. No sé si los voceros quisieran hacer algún comentario final. Pues yo quisiera, bueno, agradecerles como siempre su presencia y su atención a estas conferencias y, bueno, aprovechar el foro para darle una muy calurosa bienvenida a Normalicia, ahora ya como en su calidad de directora general de AMIS, y desearle pues mucho éxito, y estamos pues ahora sí que muy congratulados de que hayamos podido encontrar a una persona con sus antecedentes profesionales y humanos para suplir ahora a Recaredo Arias, que optó por jubilarse,
y que pues, durante 17 años llevó a cabo una muy destacada labor. Bienvenida, Norma Alicia. Muchísimas gracias, Juan Patricio. Bueno, yo también me sumo al comentario de Juan. Tenemos una directora general súper talentosa que nos va a enseñar muchas cosas a todos nosotros y que va a representar y junto con todos nosotros a la asociación y que vamos a hacer un trabajo de verdad maravilloso para que más mexicanos tengamos un seguro. Así es que muchas gracias, pero sí decirles algo. Tenemos que seguir cuidándonos. Los contagios no bajan, tenemos que seguir cuidándonos. Así es que, Norma, ahora sí, lo que tú digas. No, muchísimas gracias, Edgar. Y bueno, creo que ya lo han dicho todos. Yo estoy muy contenta y muy honrada de poder estar al frente de la asociación y continuar con la gran labor que desarrolló Recaredo durante todo este tiempo. Y bueno, pues creo que pensando que esta es una conferencia de prensa sobre el seguimiento de casos COVID, lo que nos queda también por decirles es, no bajemos la guardia, todavía tenemos un buen camino por recorrer y lo más importante es que sigamos con salud y que estemos, pues como dice, ¿no? Cuidándonos, y también les deseo lo mejor para todas sus familias y vamos a seguir cuidándonos para poder seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buen día.